Suelos. La idea hoy es hacer un repaso al material que normalmente ustedes revisan en sus cursos de mecánica de suelos clásica en la universidad y hacerles una introducción hacia algunos enfoques de lo que se ha venido a denominar ahora mecánica de suelos moderna, que está asociado a la incorporación de modelos de comportamiento no lineales en el análisis, entendiendo de que tenemos mayor información sobre el comportamiento de los suelos, que como decía el profesor Santamarina, se tiende a la utilización multivariable del comportamiento, al análisis multivariable del comportamiento, y además que se ha desarrollado toda una mecánica de suelos para que pueda incorporarse este nuevo marco teórico, lo vamos a decir de esa manera, en la modelación numérica del comportamiento de suelos. Espero que hayan podido ver la conferencia del foro. Me parece importante que la puedan ver porque de primera mano de un especialista de primer nivel, además que es muy claro al momento de presentar los conceptos, tienen precisamente estos aspectos de los que estamos hablando ahora y que los vamos a revisar un poco durante esta presentación. No voy a entrar en mucho detalle en la realización de los ensayos o en el cálculo de los parámetros, porque eso se va a ver con mayor detalle en el siguiente módulo, que está específicamente destinado a la caracterización de los materiales, tanto la subrasante como los materiales granulares de las capas base y subbase. Pero sí me interesa que vayamos viendo los conceptos, porque cuando analicemos los modelos de comportamiento, vamos a utilizar estos conceptos y, como les comentaba en algún momento, el lugar donde se desarrolla la ingeniería, en muchos casos es en el laboratorio, donde generamos condiciones simplificadas, parecidas a los modelos simplificados los que habíamos comentado la anterior semana, para poder realizar mediciones y en base a esas mediciones poder inferir el comportamiento y luego generalizar esos parámetros de comportamiento a un espacio más complejo, ¿no? Normalmente es tridimensional y es más complejo. Entonces, la presentación de ahora es precisamente eso, es una presentación de mecánica de suelos un poco ampliada. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor, deténganme, ese es mi deseo de que me puedan detener. Igual si hay algunos aspectos de la conferencia del profesor Santamarina que quieran discutir o conversar, ah, podemos hacerlo libremente. Mi idea, más allá de mostrarles algunas ecuaciones que representan los modelos, que tenemos muchas ecuaciones, es que podamos conversar los conceptos y que puedan comprender los conceptos. Entonces, tienen el material disponible, lo pueden ir descargando mientras yo pongo la presentación. Y también quería comentar un poco en relación al ajuste del horario de clases, de la programación de las clases. Me disculpo, me agarró una gripe, estas virales bastante fuerte, me ha dejado fuera de combate un par de días. Y la clase que quería recuperar el sábado no la hemos podido recuperar este sábado, así que me la voy a tener que bajar al siguiente. Y perdimos una clase el día viernes, que mi idea, ya que aquí tenemos el periodo de Semana Santa y probablemente esta clase de este viernes no la suspendan, es que podamos llevarla a la última semana. Entonces vamos a ver un poco cómo va el ritmo de avance y si podemos cubrir el contenido con las clases disponibles, lo dejamos de esa manera, y si en algún momento tenemos que programar una clase adicional, no hay problema, la ajustamos. Déjenme aprobar, alguien más ha entrado. Ok. Entonces voy a juntar eso en la programación, voy a llevar la clase del sábado que pasó al próximo sábado y la que tenemos pendiente el viernes al 11 de abril. ¿Tiene alguien alguna pregunta o algún comentario?
Si no, nos entramos a la presentación. Esto. Entonces, voy a comenzar la presentación precisamente mostrándoles un escenario que revela la importancia de comprender los mecanismos de comportamiento del suelo, ¿no? Esta situación es un escenario común en la ciudad de La Paz que tiene que ver con la estabilidad de los taludes y también en muchas de nuestras carreteras de montaña, pero en la ciudad de La Paz particularmente sensible por el impacto que tiene en la población, en distintas zonas de la población. Y un poco el tema tiene que ver como una situación que aparentemente es estable en cierto momento, como a partir de la combinación de ciertos sucesos como la saturación de los materiales o el incremento de carga o la ocurrencia de una vibración que puede ser un disparador o un fenómeno sísmico que aunque no se percibe de manera importante a las personas, especialmente si estoy en superficie, los suelos sí lo pueden percibir y pueden desencadenar algún fenómeno físico, ¿no? Entonces, esta es una grabación, yo voy a quitar el volumen para no perjudicar, precisamente de un deslizamiento que se produce en el barrio de Cotahuma. Y miren la inmensa masa de suelo que se está movilizando. Tengo el suelo en depositación natural y en reposo que está acá, y por encima de él se ve como este bloque está avanzando. Pueden ver que el bloque, porque está siendo un día soleado, normal, no tiene condiciones de flujo o de saturación demasiado evidentes, y dada el volumen inclusive de escombros que está sobre el suelo que se ha deslizado, el tamaño de los bloques que se mueven es de tamaño desde muy grande hasta el suelo que constituye la matriz fina, que es el que da lugar a este comportamiento, ¿no? Entonces, esto es un poco para relevar lo que decía el profesor Santamarina. Uno, que la fracción fina del suelo, aunque en una cantidad bastante pequeña, estamos hablando de porcentajes que pueden estar entre el 10 y el 15% del volumen total, puede manejar el comportamiento de la masa de suelo, tanto en lo referido a la forma de soportar las cargas, hablaba él, a la permeabilidad de las cargas, que tiene que ver con la ocurrencia de esfuerzos de supresión que anulan la resistencia al corte, que ahora vamos a hablar un poco del concepto de esfuerzo efectivo, y desencadenar un fenómeno de esta magnitud, precisamente por esa circunstancia que tiene que ver con la fracción fina del material y la ocurrencia de condiciones de humedad, drenaje y supresiones que pueden anular la resistencia al corte y desencadenar estos fenómenos. Entonces, un poco también esto es para sensibilizar respecto a la importancia del trabajo que realizamos, porque a veces uno, cuando está realizando un ensayo, por ejemplo, de contenido de humedad o de límite líquido o de límite plástico, lo toma como un procedimiento rutinario, ¿no? De cómo seguir el procedimiento y obtener un valor para el cual hay que seguir muchos pasos. Sin embargo, no tiene sensibilidad respecto a que ese parámetro puede determinar la condición en la que el suelo se va a mantener resistente o va a empezar a fluir, ¿no? Como es el caso de los materiales finos. Precisamente el profesor Santamarina relevaba la importancia o la riqueza que tienen los límites de Atterberg para describir el comportamiento del suelo. Y también relevaba el tamiz número 200, el porcentaje de material que pasa el tamiz número 200, porque esa más o menos es la malla que de manera significativa determina un comportamiento en el cambio del suelo, ¿no? Entonces vamos a hablar de distintos aspectos.
En relación a la caracterización del suelo, a su clasificación, precisamente él lo que propone es un ajuste al sistema de clasificación que pueda presentar de una mejor manera la sensibilidad que tienen los materiales, especialmente la fracción fina, a estos cambios de comportamiento por la ocurrencia de saturación en el suelo, en un extremo. También en alguna condición la pérdida de humedad puede hacer que se dé una pérdida de resistencia por pérdida del fenómeno de la succión. Entonces son parámetros muy sensibles al comportamiento del suelo, ¿no? Y pueden afectarnos de una manera tan compleja como la que ven. Esto ha determinado de que cientos de casas se hayan perdido en esta zona, de que durante 5 o 6 años se haya perdido una de las principales vías de comunicación que tenía la ciudad y que la ejecución de la obra que se ha concluido recién el año pasado para rehabilitar esa vía haya demandado casi 4 años y un gran costo financiero. En una situación que probablemente se habría podido prever y mitigar a través de la ejecución de ciertas obras, pero que lamentablemente, como normalmente sucede, eh, el ritmo del crecimiento de las ciudades y el tratamiento de lo urgente y no de lo importante muchas veces nos gana, ¿no? Entonces, bueno, voy a cortar eso ahí. En algún momento les voy a mostrar la obra de solución que se ha dado a este problema, pero ahora me interesa entrar a los parámetros del suelo por la conferencia del profesor Santamarina también. Ok, entonces continuamos. Entonces, esencialmente, el el suelo puede tener la condición de sustento de la construcción, o sea, el material sobre el cual se apoya la construcción y sobre el cual se van a descargar las cargas que luego se van a convertir en tensiones y en deformaciones para generar equilibrio, o se puede constituir también un material de construcción, ¿no? Como en el caso de las presas o en el caso de la constitución de un paquete estructural con una capa base o una capa subbase que puede ser de material controlado y chancado, manufacturado, también se puede ser conseguida también de manera natural en el río si es que cumple con las condiciones. Entonces hay esa condición dual de los suelos, ¿no? Que puede ser sustento, apoyo o puede ser también material de construcción. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de edificaciones, de puentes o de tuberías, lo tratamos como sustento. Pero cuando hablamos de excavaciones, canales, acueductos, contenciones o túneles, el propio material que vamos a excavar del suelo se constituye también en material de construcción y tiene una condición mixta, ¿no? En tanto que en terraplenes y presas, como les decía, nosotros preparamos el suelo y generamos condiciones de construcción con ciertos controles de calidad para que pueda constituirse en un material de construcción. Aquí define la geotecnia un poco como ciencia y como arte, porque, como les decía, ¿no? En el caso del acero o del concreto, el material es manufacturado y tiene propiedades que son uniformes a lo largo de sus secciones. En cambio, en el caso del suelo, lo genera, lo construye, lo produce la naturaleza y sus propiedades son bastante variables. Entonces, a partir del estudio de ciertas propiedades, es que intentamos generar modelos para poder estudiar problemas como los de la fundación, como los de fundaciones o de excavaciones, ah, de manera general, ¿no? El problema de los túneles, por ejemplo, o de las estructuras subterráneas, de manera un poquito más extendida. Entonces, en general tenemos los conceptos de la mecánica de suelos que nos permiten generar modelos a partir de ciertas variables que le denominamos propiedades del material. Esta es la aproximación teórica, y a partir de esta aproximación hacemos estudios de campo, uh, en los que hacemos exploración geotécnica, tomamos muestras, esas muestras las derivamos al laboratorio, hacemos una evaluación de la geología de la zona, de los procesos de formación de los materiales, y también podemos hacer ensayos de campo
lo que me permite tener un conjunto de parámetros, y luego a partir del criterio de los especialistas, determinamos ciertas soluciones a los problemas que estamos analizando, ¿no? Entonces tenemos aquí un poco la técnica que junto con la experiencia y la sostenibilidad económica de las soluciones nos van a permitir generar obras que cumplan con las condiciones de seguridad y de eficiencia económica para dar soluciones a los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, como decía el profesor Santamarina, el primer elemento que hay que entender es que el suelo, a diferencia de una sección de concreto o de una barra de acero, no es un material sólido, aunque en el caso de la teoría de elasticidad lo idealizamos de esa manera, sino que es un agregado de partículas, ¿no? Es un conjunto de partículas que interactúan entre ellas. Y para entender el comportamiento de este sistema de partículas, por una parte tengo que analizar las características de las partículas individuales y por otro lado tengo que analizar las características de el conjunto de partículas que denominamos masa de suelo, ¿no? Entonces, en el contexto de las partículas individuales, él lo mencionaba, tiene mucha influencia la forma de la partícula, el tamaño de la partícula, en ambos criterios, tiene mucho que ver el proceso de formación de ese suelo, ¿no? Y otro elemento muy importante es la composición mineralógica del material. Los suelos normalmente se forman a partir de la degradación de otros suelos u otras rocas y de procesos de transporte, ¿no? Ese proceso de transporte puede ser vía aire, vía gravedad, cuando se ruedan hacia la parte baja de una pendiente, eólicos, y en ese proceso de transporte también sufren la acción del clima, ¿no? Pueden calentarse y enfriarse, lo que los dilata y contrae, pueden mezclarse con otros materiales, ya sea de tipo orgánico o con una composición química que modifique su cristalización y cambie su naturaleza. Por eso es tan importante la composición mineralógica. Y es un proceso que, como él también lo mencionaba, es dinámico, ¿no? Está cambiando permanentemente. Él hablaba, por ejemplo, de que incorporar agua normal o agua salada o algún solvente o algún hidrocarburo cambia totalmente las propiedades, especialmente algunos suelos que son más sensibles que otros a la influencia de la química, ¿no? Y eso afecta el comportamiento de la masa, ¿no? Entonces, en general, para comprender un poco la masa, analizamos uh, propiedades como la textura, ¿no? Que también va a tener que ver con la rugosidad y la fricción, la estructura del suelo, que la estructura de alguna manera es la forma en la que se agregan estas partículas y se relacionan entre ellas, lo que me va a generar estructuras que en el caso de los materiales granulares pueden ser compactas o pueden ser sueltas. Y en el caso de los materiales finos, cuyo diámetro de partícula es muy pequeñito y que se van a ver fuertemente afectados por las relaciones electroquímicas que hay entre estas partículas, y eso afecta su comportamiento con relación al flujo del agua. Ah, la caracterización de estos materiales viene dada por la consistencia, que está fuertemente asociado, ligada a su contenido de humedad, ¿no? Por eso es que el otro parámetro importante es el contenido de humedad. Entonces, esto de alguna manera ya lo hemos visto en los cursos de mecánica de suelo, simplemente lo estamos repasando. Los materiales, especialmente los granulares, pueden tener formas redondeadas cuando ya son bastante viejos y han rodado mucho, ya sea por una corriente de un río o por el viento, han tenido mucho movimiento y han perdido su angularidad. Y dependiendo de la energía que traiga el medio de transporte, va a mover partículas más grandes y las va a llevar más cerca o más lejos, digamos, ¿no? Entonces, normalmente en épocas de crecida de los ríos, tenemos arrastre de partículas de mayor tamaño y llegan más alejadas de su origen. Entonces, por ejemplo, si tengo una
montaña que se desliza y cae sobre el río, ese río toma el material y lo transporta aguas abajo durante varios kilómetros. O el río al correr puede ir generando socavación, va profundizando la quebrada o se va pegando hacia un lado, va comiendo parte del terreno y genera condiciones para que se dé precisamente ese deslizamiento, ¿no? Entonces, esa es la condición de los suelos antiguos que da esta forma redondeada, y estas formas angulares corresponden más bien a suelos que se han formado de manera más reciente, que están afectados por procesos, por ejemplo, de calentamiento o enfriamiento o humedecimiento y secado, que genera fracturas, y esas fracturas hacen que se desprendan bloques, y esos bloques normalmente tienen formas más angulares, ¿no? Entonces, tenemos la forma de la partícula, el tamaño, que también puede variar en función del origen del material, y la composición mineral, muy importante para los suelos finos, en la que hay una gran variedad de posibilidades de combinaciones químicas en los minerales, y más bien lo que hacemos es intentar caracterizarlos a partir de su comportamiento a través de ciertos parámetros, ¿no? El profesor Santamarina hablaba, por ejemplo, como un parámetro muy importante de la superficie específica de los suelos o de la carga eléctrica de los suelos, ¿no? Entonces, asociado a su comportamiento, los agrupamos en minerales, que normalmente también está asociado a su composición mineral. Aquí tenemos una referencia, por ejemplo, de esa combinación entre la esfericidad y el tamaño de las partículas para generar relaciones que nos permiten definir el tipo de partícula, desde redondeada hasta muy angular, ¿no? Entonces, nuevamente ahí tenemos un resumen de estos parámetros. Aquí nuevamente, en la forma de sedimentarse los suelos, vamos a tener la estructura, y la estructura va a ser distinta en los suelos cohesivos que en los suelos no cohesivos, ¿no? Y utilizábamos como parteagua precisamente ese tamiz número 200, ¿no? Independientemente de que más adelante tomemos el criterio de que una pequeña fracción del material fino puede influir de manera importante en el comportamiento de la masa. En general, clasificamos los materiales finos a aquellos cuyas partículas tengan una dimensión menor a la malla que pasa el tamiz número 200, que representa más o menos 75 micras, ¿no? Entonces, en general, los suelos que no son cohesivos, el comportamiento, la interacción entre las partículas se da por fricción, por contacto, ¿no? Y ese contacto está mandado, uno, por el peso de las partículas, ¿no? Y dos, por el coeficiente de fricción que se dé entre las caras que están actuando. Entonces, en los suelos no cohesivos, resulta muy importante respecto a ambas propiedades que he mencionado, que el suelo tenga una depositación suelta o una depositación compacta. Y normalmente las depositaciones sueltas están asociadas a que los suelos tienen un solo tamaño de grano. De modo de que al tener un solo tamaño de grano, las superficies de contacto entre las partículas son muy pequeñas y tienen muchos espacios vacíos, lo que les da esta condición de suelo suelto. En tanto, cuando tengo suelos que teniendo tamaños mayores al tamiz 200, tienen gradación, o sea, combinan partículas muy pequeñas, con intermedias, con grandes y con muy grandes. Los espacios que van dejando las más grandes se van rellenando por las más pequeñas y pueden generar estructuras más compactas, ¿no? Entonces, esa relación o esa temperatura, esa medición que puedo hacer, esa valorización que puedo hacer entre suelto y compacto, normalmente lo hago a través de la densidad relativa, donde relaciono para un mismo suelo
porque por un lado está la granulometría del suelo, pero por otro lado está la forma en la que se deposita y la energía que se produce durante esa depositación, me va a producir una depositación de densidad máxima o de densidad mínima, o si me voy al inverso, más adelante vamos a definir estos parámetros de índice de vacíos máximo o de índice de vacíos mínimo, ¿no? Entonces, esa es la condición de los suelos no cohesivos o granulares. En cambio, la cohesión de los suelos cohesivos, donde las partículas son menores a la apertura del 3200, ya las interacciones físicas que hay entre ellos no se ven influidas tanto por el peso de la partícula, que es muy chiquitita y muy ligera, sino por las relaciones electroquímicas que hay entre las superficies, ¿no? Y esas relaciones pueden generar fuerzas que pueden mantener adheridas las partículas en magnitudes mucho más grandes que su propio peso, ¿no? Entonces, ya en los materiales finos es muy importante la química del suelo para ver el comportamiento. Y esa química se ve fuertemente afectada por la cantidad de agua que tenga el suelo, ¿no? Entonces, estos materiales cohesivos van a medirse en lo que se refiere a su estructura como con una medida del contenido de humedad, como suelos rígidos o suelos suaves. Entonces, ahí tenemos la clasificación mecánica que podemos hacer de los suelos, pasándola a través de los tamices de las distintas mallas estándar. Aquí están las mallas según la norma americana con sus aperturas y sus denominaciones. Como les decía, la malla 200, que es el parteaguas, tiene 75 micras de de medida, ¿no? Y de acuerdo a la clasificación, ya sea unificada o ASTO, podemos establecer gravas entre 75 milímetros y 4.75, arenas entre 4.75 y el tamiz número 200, limos menores al 0.75, limos y arcillas. Aquí hay una discusión, porque como habíamos comentado, el comportamiento de estos suelos depende, uno, de su tamaño y dos, de su naturaleza mineral. Entonces, en muchos casos se puede decir que los materiales que tienen tamaño menor a 2 micras podrían ser las que se constituyen como arcillas, ¿no? Y entre 2 micras y 75 se constituyen como limos. Esa vendría a ser la división en función del tamaño de la partícula. Pero en muchos casos, partículas que tienen más de 2 micras se comportan como arcillas, o partículas que tienen menos de 2 micras se comportan como limos en función de las propiedades plásticas del suelo. Entonces, hay una segunda clasificación o separación de limos y arcillas que no se fija tanto en la granulometría, sino se fija más en el comportamiento plástico de los suelos. Ahí podemos ver algunas imágenes con los materiales que corresponden a cada tamaño. Y como decía, a partir del tamiz número 200 no es posible ya hacer una clasificación mecánica o física por tamizado. Entonces se utiliza de manera indirecta el método de la hidrometría, donde aprovecho la ley de Stokes, en el entendido de que la velocidad de asentamiento que tienen las partículas va a determinar de que las partículas más gruesas se asienten primero y las más finas se asienten más lentamente, ¿no? Ese es el principio. Y el ensayo hidrométrico utiliza un pequeño dispositivo que tiene una cierta geometría que genera un empuje, ¿no? Y ese empuje viene asociado al volumen del aparato de medición,
el hidrómetro y la densidad del agua. Entonces tiene una pequeña escala, de manera de que al iniciar el ensayo donde la mezcla se le introduce un floculante y está agitada en su nivel de máxima densidad, hago una lectura y en la medida en la que pasa el tiempo y el suelo se va sedimentando, voy haciendo lecturas que me van permitiendo saber con qué velocidad se han sedimentado los suelos más gruesos y en función a esa velocidad dibujar la curva granulométrica de los materiales más finos, ¿no? Entonces, esto me permite, de alguna manera, trazar una curva granulométrica que no solamente me permita diferenciar los materiales que están por encima de la malla 200, sino también los que están por debajo de la malla 200, ¿no? Entonces, del libro de Lambe y Whitman, acá tenemos una gráfica que precisamente nos muestra qué materiales podemos caracterizar en base a qué métodos, ¿no? Y hasta el tamiz número 200, que son los de las 75 micras, acá tenemos el tamizado, y a partir de acá, entre las 75 micras y una fracción de una micra, tenemos el análisis por hidrometría, e inclusive para tamaños más pequeños, podemos utilizar métodos que tienen que ver con la óptica, con el uso de instrumentos de medición como ultramicroscopios o microscopios electrónicos o procesos de centrifugación. Y en el caso de la identificación exacta de la condición mineral de los distintos granos, podemos utilizar longitud de onda de los rayos X para poder identificar exactamente los minerales con los que estamos tratando. Estos materiales van a tener comportamiento coloidal, por eso están registrados de esa manera. Y aquí también del libro de Lambe Whitman se nos presenta un poco en función de las superficies específicas que se presentan acá y de la composición mineralógica, el comportamiento, ¿no? El comportamiento es lo que se refiere a su carga eléctrica, ¿no? La forma en la que organiza la carga eléctrica alrededor de la partícula aplanada. Se habla del concepto de la doble capa difusa o de la capa simple para caracterizar cambios de comportamiento, pero en general estos comportamientos están asociados con la superficie específica, como habíamos dicho, y con el comportamiento eléctrico. Y finalmente tengo la posibilidad de graficar para un suelo su distribución granulométrica, y que normalmente para el suelo, si es que no tiene bolonería, la evaluamos entre 10 milímetros y una micra, ¿no? Entonces, la posición de la curva granulométrica nos va a determinar qué tipo de material es predominante, y el hecho de que esté más tendida o más parada nos va a permitir evaluar si tiene una distribución de distintos tamaños o si en su caso, si es muy vertical, tiene un tamaño predominante, por lo tanto va a tener gran cantidad de vacíos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la curva 1 tengo arenas con gravas, de acuerdo a la posición y al tendido. En el caso 2, que es muy típico, están las arenas finas de duna, donde como pueden ver es casi un solo tamaño el que predomina. En el 3 tengo un material más fino, que es arena limosa. En el 4 tengo limo. Y en el 5 tengo una arcilla limosa, que precisamente se ve que gran parte del porcentaje, inclusive tendría que ir a una gráfica que está por debajo de una micra. Y es una arcilla bastante plástica. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o algún comentario? Pues fundamental el tema del tamaño, especialmente en esa separación entre materiales finos
y materiales granulares. Luego, la otra complicación es que además de ser un sistema de partículas, es un sistema donde interactúan tres fases, ¿no? La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿no? Entonces, eso me introduce una complicación adicional en la mecánica de suelos, en la consideración de la interacción entre esas tres fases, ¿no? En la fase sólida tengo partículas, agentes cementantes, minerales y materia orgánica. En el agua puedo tener agua o sales minerales disueltas, como hablaba el profesor Santamarina del agua salada. Y en el aire puedo tener aire como tal, o gases, o vapor de agua, ¿no? A veces uh, no valoramos o no ponderamos la importancia en el comportamiento del aire, pero resulta que los estudios más recientes determinan que puede tener una influencia importante para generar resistencias, que en muchos casos la mecánica clásica las confunde con cohesiones, cuando en realidad son resistencias producto de la fase gaseosa, que lamentablemente pueden verse rápidamente modificadas o perdidas a través de la saturación o el secado del material, ¿no? Entonces, esas falsas resistencias o falsas cohesiones, por la no consideración del efecto del aire, a través de lo que se llama la mecánica de suelos no saturados, me puede inducir a errores importantes. En todo caso, para precisamente comprender estas relaciones, es que se han definido esta interacción entre las fases, es que se han definido algunas relaciones, ¿no? La primera la conocemos nosotros, el peso unitario natural, que relaciona el peso del suelo en su estado natural con el volumen de la muestra, ¿no? Entonces, esto podemos decir que es la condición presente del suelo, ¿no? Tenemos el peso unitario seco, donde procede a retirar la parte de agua a través del secado, ya sea por aireado o por horno, y se le relaciona con el volumen total. Entonces, aquí tenemos el peso unitario seco. Este es uno de los extremos interesantes, ¿no? Porque eso me indica que aquí, si bien tenía una cierta cantidad de agua presente, en el peso específico, en el peso unitario seco, el agua ha sido retirada y todo el espacio queda ocupado por aire, ¿no? La otra relación es el peso específico, que relaciona el peso y el volumen solamente del esqueleto mineral, que es la fracción sólida. Entonces, esta expresión es muy, muy importante porque es un ancla, digamos, ¿no? Se supone que este valor de gravedad específica es algo que no cambia. El comportamiento del suelo puede cambiar, por ejemplo, si recibe carga o si pierde carga, porque al recibir carga se deforma, se reacomoda, se aproxima más, los poros se reducen y puede cambiar su peso unitario seco o si tiene agua su peso unitario natural, ¿no? Pero se supone que su gravedad específica en lo que se refiere al material que ha formado esa masa no debería cambiar. Entonces, este es un elemento importante porque, como digo, constituye un valor que en condiciones normales se espera que no varíe de manera importante, ¿no? Luego tengo el contenido de humedad, que es una relación de pesos que relaciona el peso del agua con respecto del peso de sólidos. Eso también es muy importante y aquí llamo la atención al hecho de que, por ejemplo, para los materiales finos, en la que las capas de suelo, voy a colocar mis manos como referencia, las capas de suelo pueden estar distanciadas 4, 5, 6 veces el espesor del, del suelo y van a mantener contacto, o sea, las fuerzas van a mantenerse actuando entre una cara y la otra cara. Esto significa que puede haber una gran cantidad de agua ocupando el espacio vacío y el suelo sigue manteniéndose como una estructura compacta. Y cuando yo relaciono el peso de esa cantidad de agua, que tiene 6, 7 espesores, con el peso dado por el espesor del suelo, que es 1, es una relación de 6 a 1,
y los pesos específicos normalmente tienen relaciones 1 a 2 como mucho. Entonces eso determina de que el contenido de humedad puede ser mayor al 100%, ¿no? Puede tener contenidos de humedad para los materiales arcillosos orgánicos del orden de 200% o 300%, ¿no? Luego tengo el índice de vacíos, que es una relación de volúmenes. Es muy interesante porque me permite igual relacionar el volumen de vacíos con el volumen de sólidos. Y me sucede lo mismo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? En algún caso el volumen de vacíos puede ser más grande que el volumen de sólidos. Entonces, estas dos relaciones, que son relaciones de peso y de volumen, son indicadores muy importantes, especialmente en los suelos finos, para describir su naturaleza, ¿no? Normalmente, mientras más pequeña sea la partícula, tiene mayor superficie específica, y mientras mayor superficie específica tenga, más fuertes son las fuerzas y permiten un mayor espacio de separación entre las partículas que puede ser ocupado por agua, ¿no? Manteniéndose como una sola estructura. Y finalmente está el grado de saturación, donde tengo el volumen del agua con respecto del volumen de vacíos, ¿no? Entonces, y lo mismo en el caso de la porosidad, tengo el volumen de vacíos con respecto al volumen total. Estas dos relaciones de volúmenes son relaciones que no deberían tener más de 100%, ¿no? Porque cuando el volumen de vacíos es igual al volumen total, o sea, ya prácticamente no hay esqueleto mineral, eso sería 100% de porosidad. Es muy difícil que un suelo sea 100% poroso, no existiría suelo. Normalmente aquí tengo valores del 40, 50, 60% como mucho. Y en el grado de saturación, esto me mide la cantidad de agua que hay, ¿no? 0 grados de saturación, el suelo seco. 100% de saturación es un suelo donde todos sus granos están llenos de agua. Y eso constituye un estado muy importante, especialmente en aquellos suelos que se comunican a través de sus poros, porque cuando tengo el estado saturado, hay una distribución de presiones en el suelo, ¿no? Hay este concepto de vasos comunicantes y un extremo alejado de un punto puede estar comunicando la presión a todos los puntos que están comunicados con ese extremo, ¿no? Y si ese extremo está más elevado, tiene carga de presión que en los suelos que están más abajo se materializan presiones sobre la estructura del suelo. Entonces, estos parámetros me permiten precisamente establecer esas relaciones entre las fases y me dan una idea del comportamiento del suelo. Y aquí nuevamente se repite la fórmula para la densidad relativa, utilizando como indicador el índice de vacíos máximo menos el índice de vacíos actual, dividido entre el índice de vacíos máximo menos el mínimo. En esta fórmula lo que estoy indicando es que el índice de vacíos actual puede ir entre el máximo y el mínimo, ¿no? Cuando el índice de vacíos es el máximo, esta expresión se hace 0, ¿no? Y la densidad relativa es 0. Y cuando el índice de vacíos actual es el mínimo, o sea, está muy compacta la muestra, la densidad relativa va a ser 1, ¿no? Entonces me da esa medida. O también la puedo calcular a partir de las densidades. ¿Hasta acá alguna pregunta o algún comentario? Ok. Entonces, aquí extendemos un poco las fórmulas, interrelacionando unas expresiones con otras, ¿no? Aquí el peso seco, por ejemplo, se utiliza la letra de su índice D de la expresión RAE en inglés, el índice S de la, de la expresión ah, este es el convencional, el in situ, porque tengo el SAT, que es el saturado, que es este de acá, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo calcular el peso específico seco a partir del peso natural y el contenido de humedad. Aquí tengo el peso seco, no, es la gravedad específica. Me disculpo, en esta notación la gravedad específica ¿qué? Aquí está
con gamma S de gamma de sólidos. Por 1 menos n da el peso seco en función de la porosidad o en función del índice de vacíos, ¿no? Y lo mismo la porosidad con respecto al índice de vacíos o la relación de densidades, el índice de vacíos en función de la porosidad o la relación de densidades. Y aquí tenemos contenidos de humedad, ¿no? El contenido de humedad natural y el contenido de humedad de saturación, el grado de saturación y un indicador que obtengo evaluando el producto entre la saturación y la porosidad. Y aquí nuevamente está la densidad relativa y aquí entra la caracterización de la consistencia. Vamos a hablar más adelante de los límites, pero en general es el límite líquido menos el índice de contenido de humedad dividido entre el límite líquido y el límite plástico. Entonces, la ventana de comportamiento del suelo entre un estado líquido y un estado plástico, entre que el suelo fluye y recibe carga, aunque se deforma, está dada por esta diferencia, que es el índice de plasticidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Al igual que lo que habíamos visto con otra relación, cuando este valor es igual al límite líquido, esta relación se hace cero y la consistencia se hace cero, indicando que el suelo fluye, ¿no? Y cuando el contenido de humedad está en el límite plástico, la relación entre el límite líquido menos el límite plástico y el denominador, el índice de plasticidad es 1, y una consistencia de 1 me indica que el suelo está en su estado plástico, ¿no? Entonces tengo este indicador para los suelos finos y este indicador para los suelos granulares. Estas fórmulas es interesante tenerlas a mano porque, por ejemplo, vamos a ver que cuando yo hago el ensayo de suelos, normalmente obtengo una muestra de suelo y puedo obtener el peso específico midiendo el peso del suelo húmedo dividido entre el peso del suelo, entre el volumen del suelo, ¿no? Lo puedo hacer a través parafinándolo y metiéndolo en la balanza de flotación, ¿no? En el laboratorio para obtener el peso unitario. Luego calculo el contenido de humedad secando parte de la muestra y con el contenido de humedad y el peso natural, el peso específico natural, tengo el peso específico seco, ¿no? Y si adicionalmente hago el ensayo de gravedad específica, ¿no? Donde estoy calculando la relación entre el volumen de sólidos y el peso de sólidos y el volumen de sólidos. Esto para suelos finos puedo hacerlo a partir del pignómetro y para suelos granulares utilizo la balanza de flotación, pero sin parafinar la muestra. Puedo obtener el índice de vacíos, ¿no? O puedo obtener la porosidad de la muestra, ¿no? Entonces, si tengo el cuidado de tomar muestra y hacer esos ensayos, básicamente puedo tener todo este conjunto de parámetros que me van a ayudar a determinar cuál es el comportamiento del suelo en ese momento y en la medida en la que se dé una ganancia o una pérdida del agua, a dónde se puede mover el comportamiento del suelo. Por eso les voy a mostrar enseguida unas gráficas con el tratamiento de los datos del laboratorio para que vean esa interpretación. Y aquí hay algunos valores de referencia, ¿no? De gravedad específica, que normalmente son valores que están entre 260, bueno, aquí para las turbas son mucho más pequeños, ¿no? Que es el material orgánico, pero para suelos normalmente está entre 260 y 290. Precisamente el índice de vacíos, que en una arena suelta está en 0,8, en una arena densa está en 0,45. Esto quiere decir que el suelo tiene como vacíos el 45% de su volumen de sólidos, ¿no? Para arenas limosas sueltas está en 0,65, para densa está en 0,40, y miren aquí lo que les decía, ¿no? Para la arcilla dura está en 0,60, pero para la arcilla suelta, suave,
o que tiene mayor cantidad de agua está entre 0,9 y aquí ya va a 1,4. Y esto, yendo a una condición saturada del agua, me lleva a contenidos de humedad del orden de entre 30 y 50%. ¿No? En condición saturada, donde el agua está llenando todos los vacíos. Y para la arcilla orgánica, ya el índice de vacíos va de 2,5 a 3,2, obviamente mucho, mucho superior a 1, y el contenido de humedad va a ir de 90 a 120, ¿no? Superando aquí el valor de 1 también. Y aquí tengo, en función de estas características, el peso específico seco, pero como vamos a ver más adelante, como tenemos que establecer las presiones iniciales en el suelo antes de hacer cualquier cálculo, lo que normalmente necesito es el peso específico seco para el suelo que está por encima del nivel freático, pero para el suelo que está por debajo del nivel freático necesito el peso específico saturado. Entonces, con los datos que tengo que calcular, puedo calcular, por ejemplo, la humedad de saturación, ¿no? Si tengo el índice de vacíos, tengo el peso unitario del agua y el peso de la fracción sólida, y con este peso, con este contenido de humedad de saturación, me voy a esta expresión y con esa unidad acá calculo el peso unitario saturado. Entonces, para todo lo que está por debajo del nivel freático, utilizo el peso saturado, y para todo lo que está por encima, utilizo el seco, ¿no? Eso no quiere decir que el suelo no tenga humedades intermedias, sino que me pongo en las situaciones más críticas en ambos lados, porque como les decía, el suelo va a perder la resistencia por efecto de la succión, o sea, la presión negativa del aire, o cuando está seco, ya no se dan las condiciones, o cuando está saturado y tampoco se dan las condiciones. Por eso es que elegimos en cuál de los extremos vamos a trabajar, buscando el más desfavorable, para no tomar en cuenta esas resistencias aparentes, digo, ¿no? Ahora, con este cálculo podemos hacer la consideración en el peso unitario para calcular los esfuerzos que se producen y las resistencias. Pero si no hago una consideración similar en el tratamiento de los ensayos de mecánica de suelos, y puedo tener muestras que están parcialmente saturadas y esas me inducen falsa resistencia, igual voy a cometer el error. Igual acá hay algunas fórmulas adicionales precisamente para calcular lo que les decía, ¿no? El peso húmedo, el peso seco y el peso saturado en función de los parámetros que pueda tener disponibles. Entonces, en primera instancia, necesarios para comprender el comportamiento del suelo, resulta muy importante el ensayo de clasificación, ¿no? Que ya sea que lo hagamos por granulometría, ya sea por tamizado o por, uh, o por hidrometría, ¿no? De esa manera tengo la clasificación de suelos y tengo que obtener las relaciones de fase. O sea que tengo que intentar tener índice de vacíos, porosidad, contenido de humedad, que es el que normalmente se hace. Los otros son más complicados, porque necesito el peso unitario y el peso y la gravedad específica de los suelos, ¿no? Vamos a ver que los modelos más complejos, y lo describía el profesor Santamarina en la conferencia, me piden que introduzca, por ejemplo, una medida como el índice de vacíos, ¿no? Que antes no era tan visible en los cálculos, pero ahora sí, al momento de definir los modelos de comportamiento, tengo que evaluarla. Entonces, eso también nos obliga a hacer campañas un poco más extendidas. Y el otro elemento importante que ustedes lo conocen es la realización de ensayos de Atterberg, ¿no? De límites de Atterberg. En teoría, como les decía, el límite líquido es el contenido de humedad con el que el suelo va a empezar a fluir y a comportarse de manera viscosa. El límite plástico es el contenido de humedad en el cual el comportamiento del material va a ser plástico, o sea, puede soportar carga
ah, aunque va a cambiar su forma, se puede amoldar si ustedes quieran o cambiar la, la forma, pero soporta carga. Y el límite de contracción, que lo define como el contenido del agua con el cual el suelo no sufre ningún cambio adicional de volumen con la pérdida de agua, ¿no? Ah, en la medida en el que el suelo va perdiendo agua, está sometido a carga, va reduciendo su volumen, ¿no? Entonces, a partir del límite de contracción, como puede verse acá, esta modificación en el contenido de humedad ya no produce un cambio de volumen en la muestra. Y a partir de la evaluación del límite líquido y el límite plástico, podemos obtener el índice de plasticidad, que es un índice súper importante si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si este valor es el límite líquido y este valor es el límite plástico, esta diferencia me indica qué tan rápido un suelo, o sea, con qué contenido de humedad, con qué porcentaje, el suelo va a pasar del comportamiento plástico al comportamiento líquido, ¿no? Como ustedes saben, en los limos, este valor es muy chiquitito, ¿no? Normalmente, lo vamos a ver en la cartilla de Casa Grande, ah, es el 4% hasta el 20% de humedad y de ahí tiene una relación lineal, ¿no? Pero es un valor muy chiquitito, esto para clasificar el material como limo, ¿no? Entonces, los limos son materiales particularmente sensibles porque con un pequeño cambio de humedad colapsan, ¿no? Y es lo que conocemos como suelos colapsables. En contraste con la arcilla, que también son materiales finos, pero que tiene la propiedad de que puede tener índices de plasticidad que son valores importantes, ¿no? O sea, 30, 40, y eso quiere decir de que el espacio entre el límite líquido y el límite plástico es amplio, o sea que el suelo puede ganar gran cantidad de humedad antes de pasar del estado plástico al estado líquido. ¿Cuál es el problema con esa condición? Que va a ganar gran cantidad de humedad, pero va a ganar volumen, o sea, se va a expandir. Y ese incremento de volumen me puede producir daños en la estructura. Y lo mismo por el otro lado, ¿no? Si tiene un índice de plasticidad muy grande, puede perder humedad y, y se va a contraer y también me puede producir asentamiento simplemente por la pérdida de humedad, más allá de la carga que le aplique, ¿no? Entonces, ese es el otro motivo por el cual las arcillas también se vuelven un suelo complicado. A veces las arcillas pueden tener límites líquidos de 60 o 70%, ¿no? Pueden ganar mucha agua antes de pasar al límite líquido. Pero el problema es que en esa instancia se van a sostener, pero van a estar sufriendo deformaciones importantes. Por eso es que en general, tanto los limos como las arcillas de alta plasticidad intentamos evitarlas, ¿no? Intentamos, cuando las encontramos, cambiarlas. Y con el caso de los limos, el problema es que son muy colapsables, ¿no? Es un suelo que tiene muy poca capacidad portante, entonces tampoco es un suelo que podamos usar como material para soporte. Y por otro lado, también son materiales altamente erosionables, que son fácilmente transportables por flujo de agua y cuando por algún motivo hay un gradiente de presión que genera un flujo, es muy común que estos materiales fluyan y haya pérdida de materiales finos, ¿no? Y eso también me genera espacio, ¿no? Me genera oquedades. Entonces, ese es el otro componente que tomamos en cuenta para el comportamiento de los suelos finos, ¿no? Entonces, en esencia, y eso se ve reflejado en el sistema de clasificación, a la granulometría me va a indicar la caracterización de los materiales granulares, ¿no? Porque me va a decir si pueden constituir suelos compactos o suelos sueltos. Y las propiedades plásticas, el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad, me van a caracterizar la fracción fina, porque me van a decir si el suelo va a ser colapsable, si el suelo va a tener un rango de resistencia dentro de un cambio de humedad,
y me van a decir si va a ser altamente deformable o poco deformable, dependiendo del límite líquido. Entonces, con estos indicadores tengo un abanico del comportamiento del suelo basado en una caracterización que es física. Todavía no he hecho ningún ensayo mecánico, pero que ya me da una idea importante de cómo se puede comportar el suelo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o algún comentario? Voy a abrir el archivo que les decía. Miren, por ejemplo, en esta perforación, tengo algún mensaje, déjenme revisar. Ok. Miren, en esta perforación, que es una perforación que hemos hecho para el edificio de la Asamblea Legislativa, ah, hemos entrado 34 metros de profundidad. Y en estos 34 metros se han tomado muestras para hacer clasificaciones, están los límites líquidos, los límites plásticos y los índices de plasticidad, por un lado. Están la curva granulométrica, donde se puede mirar el CAMIS 200, que como les decía es muy importante para tenerlo en cuenta. Está obviamente la clasificación unificada, que la utilizamos en estructuras. Vamos a hablar enseguida de los sistemas de clasificación, pero como les comentaba, para poder tener los parámetros de fase, a ver si puedo dar un poquito de escala para alinear el gráfico. ¿Sí? Ok, entonces acá tengo la granulometría, ¿no? Tengo la clasificación, tengo el peso específico y a partir del peso específico y del peso unitario voy a poder calcular el índice de vacíos y el grado de saturación, ¿no? En ambos casos me está mostrando que los grados de saturación están al 100%. Aquí no he calculado las unidades de saturación, pero en otro caso les voy a mostrar. Lo que me interesaba era que tomen en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, aquí uno puede colocar los límites plástico y límite líquido y la humedad natural. Entonces, puedo ver cómo en algunos casos la humedad natural está por debajo del límite líquido, del límite plástico y del límite líquido, ¿no? Entonces, este material es bastante compacto, ¿no? Porque está por debajo del límite plástico. En cambio, en este otro material, el agua prácticamente está tocando el límite líquido. Y lo voy a cerrar para poder moverlo. Normalmente esos escenarios están vinculados a la presencia de porcentajes importantes de material fino, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, que es el 4, tengo 36% de material fino, debe ser uno de los valores más bajos, y por eso es que tiene poca cantidad de agua como contenido natural. Otro punto bajo es este de acá, donde también tengo 39%, es otro de los puntos bajos. Acá tengo 78%, pero igual su contenido de humedad es bajo.
y aquí tengo 10%, ¿no? Y en los lugares donde tengo los picos de humedad, normalmente tengo valores importantes de material de TMS 200, ¿no? En este caso 57%, en este caso tengo 58%, y aquí tengo 86%. Y miren cómo va variando. Este suelo está estratificado, son intercalaciones de arcillas y de arenas y de gravas que vienen depositadas en distintas épocas geológicas, por lo tanto tiene bastante variación. Entonces, esa idea este gráfico me da una idea de los materiales que van a tender a fluir. Aquí tengo un material que está suelto. Acá tengo otro material y aquí tengo otro material. Y también puedo relacionar estas gráficas para hacer un análisis de comportamiento con, por ejemplo, el porcentaje de tamiz 200. Entonces, lo que les decía en algunos casos, ¿no? El comportamiento sigue más o menos la forma del tamiz 200, excepto en esta zona donde eh, aquí se separa mucho más por algún motivo, ¿no? Este material tiene un comportamiento plástico distinto, asociado a una mayor cantidad de, de porcentaje que pasa el 200, ¿no? Y también puedo relacionar esto con el conteo de golpes del SPT para ver cómo esas características del material van definiendo el comportamiento. Voy a colocar el tamiz 200 para que no se complique demasiado con el conteo de golpes, ¿no? Entonces, en general hay una cierta correlación. Miren cómo va subiendo y bajando, ganando mayor resistencia, donde tengo más o menos porcentaje también 200. Y obviamente aquí influye la profundidad, pero en los materiales finos, como sabemos, el conteo de golpes se mantiene uniforme, en tanto que en los materiales granulares, de los valores que están en superficie tienden a ir subiendo, tienden a tener cierta pendiente. Y hasta ahora no he hecho ninguna valoración de los ensayos que están aquí, ¿no? Los valores de los ensayos que están aquí atrás. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Por eso es que les digo, a veces solamente nos quedamos con el valor de clasificación y en realidad hay mucha información sobre el comportamiento de los suelos que viene dado en los resultados intermedios del ensayo. Por eso hay que hacer una lectura bastante crítica de todo el protocolo del ensayo y hay que garantizar de que el ensayo se haya ejecutado de manera adecuada para que mi interpretación sea buena. Cuando hay algún error en el procesamiento de una muestra que rompe la tendencia, tú te das cuenta al tiro y cuando revisas normalmente esas muestras, puedes encontrar que han habido errores con la toma de la muestra o en la realización de los ensayos. Les voy a mostrar otro ejemplo donde además hemos incorporado el análisis de las unidades de saturación. En fin, que lo encuentro, si alguien tiene alguna consulta, estoy a sus órdenes. Perdón, tenía un proyecto perdido en mi archivo.
Entonces, lo que les decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está comparando es una perforación a 30 metros para un aerogenerador aquí en La Guardia. Aquí comparamos el porcentaje que pasa el K1200 con el conteo de golpes, ¿no? Entonces, aquí tengo una arcilla que tiene el 60%, ¿no? El conteo es este, aquí tengo menos material fino, aquí va bajando el material fino, o sea, el suelo se va convirtiendo en más arenoso y va subiendo la resistencia, ¿no? De pronto sube el material fino y baja la resistencia, sube el material fino, baja la resistencia. Aquí sube de manera importante el material fino y la resistencia se va muy abajo nuevamente, ¿no? Nuevamente baja el contenido de material, la resistencia mejora un poco, aquí vuelve a subir, la resistencia vuelve a bajar, y luego baja bastante el tamiz número 200 y aquí tengo nuevamente el valor de la arena, y si hago una línea en los puntos arenosos, veo como hay una cierta tendencia de mejora, ¿no? Y aquí cuando el material se vuelve arcilloso otra vez, ya me deja un conteo de golpes uniforme, o sea, no varía, la profundidad no le ayuda a ganar resistencia por el contenido de material granular, que además, no, esto estaba parcialmente saturado, no llegaba a estar saturado. Y aquí, por ejemplo, los valores en triangulito es la humedad de saturación, ¿no? Entonces, viendo, por ejemplo, este suelo y su contenido de humedad, aquí tengo el límite plástico y el límite líquido, y el contenido de humedad está muy por debajo del límite plástico, por lo tanto es un suelo consistente, ¿no? Aquí igual estoy muy por debajo de la humedad de saturación, pero aquí donde tengo el mismo punto, la humedad de saturación está prácticamente en el límite plástico, ¿no? En la medida en la que el suelo está más profundo, la humedad de saturación inclusive está por debajo del límite líquido y por debajo del límite plástico, ¿no? Eso quiere decir que yo he ensayado el suelo en el laboratorio y tiene humedad de saturación, o sea, que llega a su volumen, pero para llegar al límite plástico tengo que meterle más agua como para romper ese volumen. Y si llego al límite líquido, todavía mucho más agua, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en los lugares donde yo estoy en profundidad, donde el suelo está bastante compactado, la máxima cantidad de agua que va a poder tomar van a ser estos valores de saturación y siempre va a estar por debajo del límite plástico. Entonces, estos suelos van a estar compactos en profundidad, ¿no? A esa profundidad. Pero aquí ya me acerco más y ya puedo con la humedad del límite plástico llegar a la saturación, ¿no? Pero en todos los casos, bueno, a partir de cierta profundidad, miren, estas profundidades ya están con la media saturación, ¿no? O sea que a partir de los 24 metros ya podría considerar que este suelo está saturado porque ya los contenidos de humedad coinciden con la saturación, aunque no llegan al límite plástico. No están saturados, pero están compactos los suelos, están rígidos. ¿Se entiende? Entonces, miren, no he hecho ningún ensayo de laboratorio todavía, pero esto ya me da una idea en el esquema de profundidades de cómo se está comportando el suelo. Entonces, hacer esos ensayos solamente para tener el valor de clasificación del suelo es un despropósito, porque en realidad no le estoy sacando el jugo a la investigación geotécnica que estoy haciendo. Y luego esto los contrastamos con ah, los conteos de golpes corregidos por distintos criterios y la evaluación, por ejemplo, de módulos de elasticidad para el cálculo de asentamientos, ¿no? En este caso, en contraste con ah, el verde, creo que es el porcentaje también 200. No. Uno es elasticidad, o sea, es módulo de Young, y el otro es ángulo de fricción, ¿no? Lo que me da una idea del comportamiento de los materiales. ¿Tienen algún comentario, alguna consulta hasta ahí? Bueno, continuamos entonces. Con relación a los sistemas de clasificación, los que más utilizamos son el unificado, que es el que normalmente utilizamos en estructuras, y el ASHTO, que es el que normalmente utilizamos en suelos. Simplemente para comentarlo,
el, el, el sistema AASHTO se divide en 7 categorías de suelos, donde el A1 y el A2 son suelos granulares, y el A1 se divide en A y B. Mejor, el A1, A2 y el A3 son suelos granulares, ¿no? El A1 son suelos granulares, el A2 son suelos granulares con fracción fina. Aquí me indica hasta qué porcentaje de fracción puedo tener. En este caso, el límite no lo ponen como el sistema unificado en 50, sino en 35. Y estas son arenas, ¿no? Y a partir del 4, 5, 6 y 7, estos sí son suelos finos, que además tienen obviamente más de 35% de material que pasa a la malla. Y esta posición me indica en un cuadrante dónde están en relación al gráfico de límite líquido e índice de plasticidad, ¿no? Es interesante en el sistema del sistema unificado. El límite entre los suelos finos y los suelos granulares lo constituye esta línea, que es uniforme hasta 20, y luego tiene una pendiente, ¿no? O sea, este sistema reconoce que a partir de más o menos los 22% de límite líquido, el índice de plasticidad va a ir subiendo para considerarse limo o arcilla. En cambio, el sistema de la ACTO simplemente se traza la línea divisoria en 10%, para saber si va a ser suelo, va a ser clasificado como arcillas o como limos, y para ver si tiene alta deformación o baja deformación en el 40%, ¿no? Entonces, cada uno tiene un cierto criterio respecto al tratamiento, pero de todas formas nos muestra la importancia, ¿no? De la posición del límite líquido y de la magnitud del índice de plasticidad en ambos sistemas. En el, en el sistema unificado es un sistema de doble signo. El primer signo me identifica el grupo principal del suelo, que son gravas, arenas, limos o arcillas. Y el segundo me identifica la condición de comportamiento. En el caso de la fracción fina, me identifica alta o baja plasticidad, de high plasticity o low plasticity, que básicamente es si es mayor o menor el límite líquido a 50. Y si está bien gradado o mal gradada, cuando está bien gradada, tiene una distribución escalonada de los tamaños de los granos para generar muestras compactas. Este es el que constituye el mejor comportamiento. Y cuando está pobremente graduada, tiene un solo tamaño, lo que genera espacios vacíos, lo que le da un mal comportamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que indican los valores WP, que normalmente acompañan a los símbolos G y S. Y los símbolos M y C, que va a ser M si están por debajo de la línea A, o C si están por encima de la línea A, van a ir acompañados de H o de L, dependiendo de si son de baja o de alta plasticidad. Y aquí el sistema unificado, que resulta muy interesante y bastante completo, pero a veces no hacemos una lectura total, ya nos hacía una diferencia, ¿no? Nos decía que un material es fino, o mejor dicho, predominantemente grueso. O sea, define el si es grava o si es arena con el valor del 50%, ¿no? Te dice si el 50% si menos del 50% pasa el 3200, entonces va a ser grava o arena. Y si de eso que se queda, el 50 es grueso, va a ser grava. Y si está, y si pasa el- en algunos casos el tamiz define 4 milímetros, en otros 2. Si pasa más del 50% va a ser arenoso, ¿no? Para definir si va a ser G o S, el índice adelante.
Y en el caso de la fracción arcillosa depende de su posición en la carta de Casagrande, ¿no? Pero ya para los suelos granulares, y esto es lo que digo que no hemos leído con suficiente atención, para que sea predominantemente granular, definía que el tamaño número 200 debía ser menor al 5%. Entre el 5 y el 12% nos pedía hacer una evaluación doble, ¿no? Por un lado, la influencia de la gradación y por otro lado, la influencia de, la, de las propiedades plásticas, ¿no? Y cuando era mayor al 12%, ya prácticamente nos decía, evidentemente va a ser grava una arena, pero vas a tener que determinar si es GC o GM, o SC o SM, porque por encima del 12% ya la fracción fina puede dominar el comportamiento, ¿no? Entonces, aquí ya, por ejemplo, de alguna manera nos está haciendo una propuesta similar, aunque no la asimilábamos de esa manera, al valor del 12%, para ya tener en cuenta de que este material que puede ser granular podría comportarse, o su comportamiento podría estar gobernado por la fracción fina, ¿no? Entonces, sí había una alerta, pero no le poníamos tanta atención. Y bueno, y el otro tema es que más allá del porcentaje de TOMIS 200, también hay que ver si esa fracción que pasa el TOMIS 200 es más o menos impermeable para ver cómo modifica las condiciones de drenaje y de transferencia de carga del suelo. Entonces, aquí está el criterio para los suelos finos, que básicamente tenía que ver con entrar con el índice de plasticidad, entrar con el límite líquido y determinar si es L, CH, MH o ML, y si son orgánicos OH y OL, ¿no? Y de alguna manera, como les decía, para tomar en cuenta el contenido mineral en función del comportamiento, aquellos suelos que se acomodaban en la parte superior de la línea A, arcillosos, normalmente se constituían hilitas, los que estaban en este sector se constituían caolinitas, y los que venían a este sector, que representan valores elevados de límite líquido, pero con bajo índice de plasticidad, vendrían a ser halocitas, ¿no? Y los que están pegados a la línea superior, que era la que se constituía la línea U, que son valores con alto índice de plasticidad y alto límite líquido, serían las non-morilonitas, ¿no? Entonces, en base al comportamiento, hacemos una caracterización de la naturaleza mineral de las arcillas, ¿no? Y luego podemos ir en el otro cuadro a las composiciones minerales de cada uno de estos materiales arcillosos, ¿no? Ya sea que sean más plásticos o que sean más magros en su comportamiento. Y bueno, aquí hay un cuadro clásico que permitía comparar las clasificaciones. Aquí básicamente el criterio, lo que se muestra que es problemático con la ASTO, es que sus clasificaciones son demasiado grandes, no son ventanas muy grandes de comportamiento, y las propiedades de los materiales se confunden entre ellas, ¿no? Por ejemplo, los suelos A4 pueden abarcar todo este conjunto, que básicamente se comen todo esto de las otras clasificaciones. Y además tienes los A2, seis, los A2 7, los A2 4, los A2 5, que toman este sector más, ¿no? Entonces, ese es un problema un poco con las diferencias que hay entre la clasificación y la división de los límites del comportamiento de los materiales finos, que hacen que no haya una correlación clara entre los índices de la clasificación unificada y los índices de la clasificación ASTO, así que hay que manejarlos por separado, pero mi recomendación sigue siendo de que evidentemente hay que evaluar el símbolo de clasificación para poder caracterizar el material de modo general, pero no hay que perder de vista los parámetros de comportamiento, ¿no? Límite líquido, límite plástico, índice plástico, contenido de humedad y porcentaje que pasa el tamaño número 200. Yo
creo que vámonos al concepto de esfuerzo efectivo. ¿Hasta acá tienen algún comentario? He barrido muy rápidamente todo lo que es caracterización física de los suelos, mostrándole la importancia de obtener sus parámetros para poder evaluar el comportamiento del suelo. Ahora vamos a pasar un poco al comportamiento mecánico, ¿ya no? O sea, esta parte física influencia, pero para introducirlo en nuestros cálculos necesitamos valores eh, característicos del comportamiento que los obtenemos a través de los ensayos mecánicos. Si no hay ninguna pregunta, continúo. No tengo nada en el chat tampoco. Ok. Entonces, básicamente decimos de que lo que hace de Terzaghi el padre de la mecánica de suelos, porque ya muchos otros especialistas habían concebido modelos para la resistencia del corte del suelo. Ah, el modelo, por ejemplo, de Moore-Coulomb, que es el modelo base que utilizamos aún todavía para el análisis del comportamiento del suelo, es mucho, muy anterior a Terzaghi, ¿no? El, 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 el ingeniero Coulomb desarrolla sus modelos a principios del 1800, finales del 1700, y Moore avanzado 1800, ¿no? O sea, son modelos bastante antiguos desde el punto de vista de su formulación, pero que han adquirido nuevamente vigencia a partir de el descubrimiento de Terzaghi, que precisamente tiene que ver con la interrelación de las fases del suelo y cómo esa interrelación entre fases influye su comportamiento mecánico, ¿no? Entonces, él en 1934 ah, definió lo que es el concepto de tensión efectiva en base al principio de flotación de Arquímedes, ¿no? Y básicamente, qué es lo que dice el principio de Arquímedes? Que si yo tengo una partícula que tiene un cierto volumen, esta va a tener un cierto peso, ¿no? Pero que si yo introduzco esa misma partícula en el agua, la partícula va a sufrir el efecto del empuje, ¿no? Y ese empuje va a ser igual a el peso específico del agua multiplicado por el volumen del cuerpo desplazado, ¿no? Entonces, esa fuerza hace la partícula vaya hacia arriba, tengo el peso de la partícula que va hacia abajo, y al final me queda un valor efectivo de la acción de la partícula para que su interrelación con las partículas con las que está en contacto más abajo y más arriba, digamos, ¿no? Entonces, no actúa en términos de la resistencia con su peso, sino con el peso menos el empuje, ¿no? Esto se puede entender fácilmente haciendo este análisis. Les voy a hacer el análisis acá. Por ejemplo, si yo tengo un plano y coloco un bloque y le aplico una fuerza, va a ser la fuerza F, y este elemento va a tener un peso P, ¿no? Entonces, normalmente la fuerza F para movilizar el bloque va a depender de la resistencia a la fricción que tenga el bloque, y F va a ser igual a P por la tangente de alfa, o la tangente de phi, mejor dicho, el ángulo de fricción. Entonces, esta es la ecuación de fricción convencional común y corriente, ¿no? Si este bloque, si este sistema, yo le pongo límites y la lleno de agua, la fuerza que necesito para mover O
la manera en la que el bloque resiste el movimiento a través de la fricción cambia, porque la presencia del agua me va a generar empuje, ¿no? Y la fuerza ahora va a ser P menos E multiplicado por la tangente de phi. Entonces, el efecto que ocasiona el agua con relación a la forma en la que el bloque va a resistir el movimiento por fricción, depende de manera importante, ¿no? Más o menos cuál es la magnitud de esta influencia, eso lo podemos calcular fácilmente, porque esta ecuación la podemos convertir en P, va a ser gamma de sólidos, y el empuje va a ser gamma del agua, y ambos se van a multiplicar por el volumen para convertirse en fuerzas. Entonces, el volumen es igual para ambos, en este caso, solamente hay esta relación de pesos específicos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, un suelo tiene un peso específico de 20 kilonewtons metro cúbico, que es un valor bastante común, y yo lo quiero mover cuando el suelo está seco, tengo que actuar contra este peso unitario. Pero si lo lleno el sistema de agua, la resistencia la voy a calcular con 20 menos, normalmente el valor del peso específico del agua es 9.81, lo redondeamos a 10 y lo mismo, kilonewtons metro cúbico, ¿no? Entonces, lo que me está mostrando este cálculo es que por efecto de la saturación del material, que en este caso es el suelo, la resistencia al corte ha bajado prácticamente a la mitad, ¿no? Aquí tenía 20 y cuando haga el cálculo, manteniendo el volumen y la tangente del ángulo de fricción, esto se va a volver 10. Entonces, el valor de resistencia por efecto del agua baja a la mitad y eso se ha determinado a partir de este concepto de esfuerzo efectivo, descontándole la presión del agua, ¿no? Entonces, en muchos casos, para simplificar los cálculos, trabajamos con una densidad inventada que se llama densidad bajo flotación, donde descontamos la densidad del peso saturado menos la densidad del agua para obtener los esfuerzos efectivos, multiplicando esa densidad bajo flotación por las profundidades, por ejemplo, ¿no? Y lo interesante del caso, en el caso de los suelos, es que el suelo se carga con la densidad saturada, pero resiste con la densidad efectiva. O sea que el efecto del agua es doblemente negativo, ¿no? Porque cuando el suelo está seco, tiene un peso unitario seco, cuando se satura, ese peso sube en valor, ¿no? O sea, las cargas que habían sobre el material se vuelven más grandes, pero su resistencia se reduce significativamente por la presencia del agua. Este concepto es fundamental, ¿no? Es fundamental para darle un nuevo significado a la mecánica de suelos, porque ha permitido que fenómenos de falla que no se podían explicar porque se preveía de que el material resistiese más, se entendiera de manera posterior por la influencia del agua, ¿no? Y eso desarrolla todo un conjunto de cálculos que le dan esa condición de ciencia emergente en los años, a inicios del año 1900, a la mecánica de suelos, a partir de la publicación del texto de Terzaghi, ¿no? Porque además, luego de manera consecutiva, tomo en cuenta otro tema, ¿no? Esto que estamos evaluando es muy interesante, pero corresponde a la carga hidráulica del suelo, digo, hidrostática del suelo, perdón, en la que simplemente tenemos agua en reposo. Pero, ¿qué sucede cuando hay un flujo de agua dentro del suelo? ¿No? Entonces ya la carga no es hidrostática, sino va a corresponder a un valor de presión dado normalmente por un gradiente de presiones en el agua.
¿no? Y luego descubre de que para suelos finos, que es el siguiente modelo que vamos a ver más adelante, cuando se aplica una carga a un suelo y el suelo no puede drenar, esa carga se convierte en presión. Y esa presión, en muchos casos, es más grande que el valor de la presión que puede generar el peso y hace que el suelo pierda totalmente su resistencia a la fricción o inclusive en algún caso que flote, ¿no? Entonces se vuelve mucho más complejo el tema porque a partir de la aplicación de cargas sobre suelos que no pueden drenar, puedo anular totalmente la resistencia por fricción y depender solo de la resistencia, que en este caso sería cohesión, aunque se ha vuelto un concepto complejo ese de la cohesión, que normalmente solamente lo tomamos en cuenta cuando los suelos son cementados. Pero este principio es bastante sencillito y precisamente este modelo está preparado para que nos demos cuenta de esa influencia, ¿no? Entonces, a veces cuando concebíamos esto como modelo de cálculo y decíamos, no, el suelo ha empezado a resbalar porque se ha reducido su coeficiente por fricción, porque se ha lubricado, ¿no? Y en realidad eso no sucede así, no es lubricación, es flotación lo que sucede, ¿no? Con materiales viscosos podría inferirse algún tipo de comportamiento distinto, pero en el caso del agua, el fenómeno básicamente es flotación, ¿no? Y es muy, muy importante. Y lo mismo sucede cuando tengo cargas cíclicas, donde cambia el signo de la carga, a, donde ese incremento en la presión que anula la resistencia no se va a dar porque el suelo no tiene capacidad de drenar, sino porque teniendo el suelo una baja capacidad de drenar, además hay una velocidad muy corta de aplicación de la carga, ¿no? En la que cambia de sentido. Entonces, hay procesos como la licuación de las arenas, que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? La aplicación de una carga sísmica que oscila y la condición saturada de una arena, ¿no? Por eso es que ese es un caso en particular que analizamos para determinar el potencial de liquefacción de las arenas en zonas sísmicas cuando las arenas están saturadas y hay una acción sísmica importante. Entonces, está este principio que es fundamental y es básico y es muy importante que lo comprendan y que lo incorporen en sus análisis. Y también lo mencionó de manera textual el ingeniero Santamarina, recalcando su importancia. Y si recuerdan en el libro del profesor Brück que les mostré, igual hay un capítulo específicamente preparado, más allá de las propiedades de resistencia al corte o de deformabilidad, que habla precisamente sobre la presión efectiva. Ahora, básicamente, ¿cuál es la condición particular, además del suelo, que siempre tenemos que tener presente? De que antes de que hagamos cualquier obra en el suelo ya tiene un estado de tensiones inherente. Entonces, a veces cuando calculamos con las fórmulas la presión que ejerce una fundación sobre el suelo y calculamos nuestro bulbo de presiones, podemos hacer algunas consideraciones sobre ese bulbo de presiones, pero cuando tenemos que analizar el equilibrio del conjunto, tenemos que incorporar esas presiones a las presiones que ya están incluidas en el suelo para hacer un análisis integral, ¿no? Ah, para el cálculo de los asentamientos nos sirve el bulbo de presiones, pero para el cálculo de la estabilidad de la fundación o de la resistencia al corte de la fundación, necesito incorporar los esfuerzos ocasionados por el peso porque van a entrar dentro del sistema de esfuerzos que me va a generar la resistencia. Entonces, aquí hay otro concepto bastante interesante que voy a aprovechar esta gráfica para expresarlo, ¿no? Habíamos hablado cuando veíamos los modelos de tensión plana o los modelos de deformación plana, que por efecto de la acumulación de los pesos de las distintas capas del suelo, se va a generar aquí un esfuerzo vertical, que es un esfuerzo normal, ¿no? Como las capas están depositadas de manera horizontal
la presión que se genera es uniforme y no tiene componente de corte, es solamente esfuerzo en la dirección vertical. Pero como tengo suelo a la izquierda y tengo suelo a la derecha, el suelo no se puede deformar libremente, ¿no? No se da como en el caso de la tensión plana, sino más bien es un caso de deformación plana, donde la lonja que estoy considerando es en un eje que entra en la pantalla. Entonces, lo que va a suceder es que aquí va a aparecer un esfuerzo de confinamiento, que es un esfuerzo horizontal. ¿No? Y normalmente este esfuerzo horizontal lo evaluamos a partir de un coeficiente de empuje. Sabemos que los coeficientes de empuje, y los vamos a ver cómo se calcula dentro de un momento, pueden ser activos, pueden ser pasivos o pueden ser en reposo. Normalmente estos coeficientes, cuando tengo confinamiento, son coeficientes en reposo. Y este coeficiente en reposo oscila entre el 45% y el 65%, más o menos, del porcentaje de carga vertical, ¿no? Entonces, este es el estado inicial de tensiones. Y lo que se nos recomienda, especialmente cuando tenemos agua, es que evaluemos primero este estado inicial de tensiones antes de hacer cualquier otra consideración. Entonces, aquí, por ejemplo, el nivel freático está a menos 1,50, ¿no? A priori se han definido pesos saturados de 20 y de 22, y aquí el peso seco de este estrato de aquí arriba, aquí no debería ser saturado porque no tiene nivel freático, está en 20 también, y para calcular el peso simplemente multiplicamos el peso unitario por la altura, ¿no? Aquí tengo unos 50, por lo tanto 20 por unos 50 voy a tener 30 kilopascales de presión en este punto. Aquí voy a tener como presión total a 20 por 4, que son 80 más. Esta es la cota, ¿no? Como el valor es de 20, puedo ir acumulando, ¿no? Si no, tendría que calcular 20 por la diferencia entre 4 menos 1,50, para ir acumulando los valores si tuviera otro peso específico, pero como tengo el mismo, simplemente acumulo 20 por 4, 80, y a 6,50, aquí sí tengo que hacer el cálculo, son 2,50 por 22, más 80. Vamos a ver si esto está bien. 22. Aquí 4 menos 6,50 es 2,50. Me da 55 más los 80 que tengo aquí de esfuerzo acumulado. Estoy en los 135. Está bien evaluado. Y tal vez aquí valga la pena decir que esta pendiente es el peso unitario 1, esta pendiente es el peso unitario 2 y esta pendiente es el peso unitario 3, ¿no? Entonces aquí tengo los esfuerzos totales. Aquí estoy considerando el peso unitario del agua, que nuevamente por simplificación tomo como 10 kilómetros metro cúbico. Aquí voy a tener 2,5 metros de columna de agua, lo que me da 25 kilopascales. Y luego voy a tener 6,5 menos 1,5. Esto es 40, 50, mejor dicho. 50 kilopascales. Y luego para el esfuerzo efectivo resto ambos, ¿no? O sea, a este valor que he calculado le descuento la del agua. Aquí este 30 menos 0 va a ser 30, 80 menos 25, 55, 135 menos 50, 85. Y este va a ser el valor de esfuerzo efectivo, ¿no? Entonces, esto es signo efectivo, esta es presión de poros y estos esfuerzos totales. Ahora, en términos de un análisis de un problema de estabilidad, como les decía,
el suelo carga con estos valores, o sea, va a calcular la presión actuante con 80, pero la resistencia, por efecto de este nivel freático, la va a calcular con una presión de 55. Y eso nos muestra la influencia que tiene el agua tanto en el incremento de la carga como en el decremento de la resistencia. Vamos a ver dentro de un momento el modelo de resistencia. Entonces, este concepto es increíblemente importante, ¿no? No podemos pensar en análisis sobre el material y lo vamos a utilizar ya cuando entremos a la consideración del pavimento, en la consideración de los esfuerzos iniciales. Y si, por ejemplo, nuestro nivel freático está a nivel de la capa subrasante, tendremos que tomar en cuenta los valores de presión efectiva, y si está por debajo de la subrasante, los valores de presión seca. E inclusive, si me porto riguroso, normalmente aquí la presión a partir del nivel freático, considero el suelo seco hacia arriba y el suelo saturado hacia abajo. Pero, por ejemplo, en este caso se ha considerado un suelo con ascenso capilar, o sea que el agua por el nivel freático está llegando acá, pero como este material es fino, este material está generando una ascensión capilar, o sea, está chupando agua hacia arriba, ¿no? Levantando el agua a partir de una presión negativa, y esa presión negativa se está registrando acá con esta componente menos 15, ¿no? Entonces, eso modifica el valor de presión efectiva en la consideración de esta presión negativa intersticial, ¿no? Aquí hago esto menos los 15 y tengo 15 de presión. Entonces aquí el valor ya va a ser 15, 30, 55 y 85, considerando un modelo de ascensión capilar, en contraste con este otro. Entonces, les sugiero que tengan en cuenta esa consideración, ¿no? Este tema del esfuerzo efectivo es muy importante, y les voy a mostrar más adelante en algunos modelos estos de elementos finitos, cómo se puede ver por separado la presión del agua generada en redes de presión, se puede ver la presión total y se puede ver la presión efectiva para tener los tres panoramas, ¿no? Entonces, para poder controlar esto, tengo que tener identificado el nivel freático. En mi exploración tengo que tener identificado el nivel freático, y tengo que tener los parámetros de fase para poder hacer los cálculos, ¿no? Contenidos de humedad y el peso unitario y la gravedad específica, que me permite calcular tanto la humedad seca como la humedad saturada. Vamos a hacer una pausa aquí. Nos vemos dentro de 10 minutos y ya vamos con la siguiente parte de la presentación. Les agradecería que me manden sus nombres para que tengan registrada la asistencia de hoy.